pasar a esta parte ahora. Y tiene que ver con el, como les decía, con el aliasing y con el proceso de muestreo y con con las cosas que pueden ocurrir al respecto. ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes por aliasing? ¿Y cuándo ocurre? ¿El aliasing tenía que ver con el solapamiento de las señales o no? No. El aliasing es un fenómeno no deseado asociado al teorema que viene dado por el teorema del muestreo, ¿ya? Pero en realidad es asociado al proceso de muestreo. ¿Qué pregunta fundamental responde el teorema de muestreo? Si yo tengo esta señal continua, ¿qué pregunta fundamental responde el teorema de muestreo? ¿A qué frecuencia tengo que mostrar esa señal para poder reconstruirla después? Claro, ¿cuál es la frecuencia de muestreo, ¿cierto? O el periodo de muestreo que yo tengo que utilizar para poder, a partir de las muestras, por ejemplo, que yo tomé después, recuperar la señal original X sub 0, ¿ya? Al menos recuperarla de manera perfecta, al menos en los puntos donde tomé la muestra, porque donde no tomé la muestra yo no hay nada que hacer, no es un problema. Esa es la pregunta fundamental que resuelve el teorema de muestreo. Ese teorema de muestreo tiene una condición. ¿Cómo tiene que ser la señal? ¿Cómo tiene que ser la señal? Periódica. No. Continuo. Mostramos señales continuas. Discreta. Perdón. No, porque yo lo que obtengo es una señal discreta. ¿De banda limitada? ¿Perdón? ¿De banda limitada o no? ¿Qué significa de banda limitada? Que tu transformada Fourier se restringe a un rango. Exactamente. El X sub C por omega va a tener que tener una forma cualquiera, ¿ya? Pero, por ejemplo, puede ser una cosa así, pero a partir de este omega m negativo, ¿ya? Y este omega m positivo, voy a escribir ¿cómo se llama? En hertz. A partir de este sube la frecuencia, este sube de negativo, ¿ya? El espectro de magnitud. En F, a 20 Hz. El espectro de magnitud es exactamente igual a 0 para todo F mayor o igual que Fm y todo F menor o igual que menos Fm. ¿Ya? Esa es banda limitada, que hay una frecuencia máxima de ocurrencia. Si nosotros conocemos esta frecuencia máxima de ocurrencia, el teorema de muestreo me dice entonces que la frecuencia de muestreo tiene que ser como
¿Cómo tiene que ser la frecuencia? Mayor a 2 veces FM. Y si esto ocurre, entonces ustedes tienen esta asociado con el concepto de banda limitada, ¿se fijan? Entonces yo puedo muestrar bien la señal sin perder el contenido espectral de ella y la puedo recuperar utilizando el llamado filtro de reconstrucción, que es un sync, y se acaban los fallos, ¿ya? Pero hay un par de cosas raras asociadas al teorema de muestreo, ¿ya? Que las vamos a ir viendo ahora. Y una de ellas es el aliasing. El aliasing es un problema. ¿Qué problema representaba el aliasing? Que en realidad puedo estar reconstruyendo otra señal. O sea, puedo... Sí, sí. Eso. No sé si voy a parar la compartida de pantalla porque me alegó de nuevo que hay problemas con el sonido. Entonces miremos lo siguiente. Voy a dar de nuevo la risa, ¿ya? Voy a repetir esto, pero ahora sí. Ya. ¿Qué escucharon? O sea, igual se escuchó la risa. ¿Sí? ¿Ah? Igual Pero no pasó nada, se escuchó igual como era antes. A ver, el largo del sonido cambió. Compárenlo con los otros ejemplos cuando lo hacía cambiar la frecuencia yo, algo así, ¿cierto? Y se acortaba o se alargaba el sonido. ¿Se acuerdan de eso? uh-huh. Ya, ahora, el largo del sonido cambió. Son 6 segundos más o menos, ¿o no? Sí, sí, es lo mismo. Pero ¿por qué se escucha distinto? A ver, primero, ¿qué es lo que dice aquí? Cuando yo hago eso, le digo, mira, toma la muestra 1, quédate con ella. La 2, bótala. La 3, quédate con ella. La 4, bótala. La 5, quédate con ella, etc. Lo que estoy haciendo aquí es quedándome solamente con las muestras impares. ¿Ya? Después lo que hago en esta de acá arriba es toma la muestra 1, bota la 2, bota la 3 y quédate con la 4. Después bota la 5, la 6, la 7 y quédate con la 8. Y así, ya quédate con la 1, la 4, la 8, la 12, etc. Es en el de arriba.
¿Ya? Aquí lo que estoy haciendo, fíjense, es hacer un submuestreo de la señal muestrada originalmente. Como ya estamos en digital, esto se llama submuestreo. Y aquí hicimos lo mismo, hicimos un submuestreo de 2, o sea, bajamos, y por eso que le dice 2 ahí, la frecuencia de muestreo de 8192 a la mitad. Y en esta, cuando le dice submuestreo de 4, bajamos la frecuencia de muestreo de 8192 en 4 veces. ¿Ya? Por eso el tiempo nos queda igual, pero el contenido, o sea, la risa suena distinto. ¿Ya? Y suena distinto porque eh, suena distinto porque, si se fijan, este es la densidad espectral de potencia, en la frecuencia solamente positiva, vamos desde el 0 hasta 1 ahí, y hay que multiplicar por pi, o sea, vamos desde 0 hasta pi. Lo que significa que lo multiplicamos en el fondo por, aquí vamos desde 0, y este GX de acá es multiplicado por 4096, ¿ya? Porque después vamos a entrar en mayor detalle, pero la frecuencia va desde el 0 al 4096. Fíjense que la frecuencia, la distribución espectral de frecuencia original tenía contenidos en frecuencia hasta los, insisto, que abajo es 4096 Hz, ¿ya? Si yo hago un submuestreo, eso es exactamente lo mismo que muestrear una señal, ¿ya? Y si yo muestreo a 96, la máxima frecuencia que debería tener mi señal, ¿cuánto debería ser para que yo pueda mostrar a eso? ¿Cuánto debería ser? 2048. 2048, ¿ya? Ese es el máximo contenido espectral que tiene que tener, ¿ya? Si aquí hay 4096, 2048 está acá, ¿cierto? En la mitad. Sí. ¿Ya? Aquí está 4000, ahí está 4098, ¿ya? Aquí. O sea, perdón, 2048. Aquí, tengo componentes espectrales, o sea, esto es mayor que 0 a partir de aquí hacia arriba, no, ¿cierto? Entonces, al hacer el subsampling, que es lo mismo que el muestreo, lo que yo estoy haciendo es mostrando una señal a la cual el espectro de esta se le va a producir el aliasing, producto de que estas cosas que estaban aquí, yo no las filtré, ¿ya? Antes de poder de hacer el subsampling. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el periodograma de IS. Fíjense. Esta es la densidad espectral de potencia, la parte positiva al menos, de la señal original. Cuando yo bajo a la mitad la frecuencia de muestreo botando muestras, sin tener la precaución de filtrar todo el componente espectral de aquí hacia arriba, esta parte que está aquí, desde 0,5 hasta 0,1, que va desde 2048 a 4096, produce aliasing, ¿ya? Y se me repite y se me va a sumar con estos componentes de abajo. Por eso es que el espectro, se fijan, queda absolutamente distinto, porque este espectro debería ser la parte de aquí hasta ahí, ¿ya? Este espectro aquí abajo debería ser de aquí hasta aquí abajo, y esto tiene que ser igual. Fíjense, cambió muchísimo en esta parte, ¿lo ven? Tiene el mismo GX, perdón, el mismo GI, pero el GX, esto, insisto, todo este espectro de aquí, todo espectro de aquí debería calzar justo desde 0 hasta 0.1, hasta aquí, debería ser idéntico, y no es para nada idéntico. Si ven que en esta parte subió, ahí,
subió con respecto a ese. Este es el original. ¿Ya? Aquí abajo, si yo hago bien las cosas, este contenido espectral debería mantenerse. ¿Ya? Aquí subió, en esa parte ahí. Fíjense, está en menos 50 y aquí ya subió a menos 50 hacia menos 40. Se puso como más recto aquí. Y aquí era más como una parábola. Es el producto del aliasing de que esta parte de aquí se le sumó a esto de acá. ¿Ya? Y el otro aliasing que se vino desde el otro lado. Ese es el efecto que nosotros generamos con el aliasing al hacer mal el trabajo. Si yo ahora esto lo filtro, con un buen filtro, si tengo que diseñar un filtro primero, si yo pesco este señal after, la filtro en 2048, ¿ya? Y después la muestreo, el espectro que voy a obtener va a ser exactamente el mismo, ¿ya? Y ahí no voy a obtener el efecto del aliasing. ¿Por qué? Porque en este caso, como no son tonos puros, el aliasing yo lo veo como una distorsión en el sentido de que las frecuencias superiores a 2048 se van a sumar al contenido espectral que había de 0 a 2048 y se van a sumar como el componente espectral que había en 2049 se va a sumar con respecto a con el contenido espectral que había en 2047. ¿Ya? Se produce lo que nosotros llamamos el folding frequency. ¿Ya? Y esto nosotros lo habíamos visto en nuestro curso de la siguiente manera. Yo sé que si yo tengo un contenido espectral de esta naturaleza, ¿ya? Si yo muestreo bien, la siguiente copia del espectro, yo no voy a tener traslape entre las cosas. Sin embargo, cuando muestreo mal, la siguiente copia del espectro va a aparecer, por ejemplo, ahí. ¿Ya? Y el espectro resultante, que va a ser el verde, va a terminar siendo, en vez de ese, va a ser una cosa así. Aquí se van a sumar, una cosa ahí, y después va a ser esto. El verde va a ser el espectro resultante. Se fijan que no se parece al espectro original. ¿Ya? Hace una cosa así. ¿Ya? Que no es lo mismo que el triangulito que tenemos. Este espectro tiene dos efectos. Uno, que es el más notorio, que es distorsión, pero esta distorsión viene producto del aliasing. ¿Por qué? Porque el contenido de esta copia, la copia roja, se pasó a este lado de acá. ¿Se fijan? Este trozo de aquí, que aparece aquí, ¿ya? No me afecta, pero este trozo de acá, que aparece acá, me afecta en mi reconstrucción. ¿Ya? Lo que es lo mismo, yo puedo pensar que esto, como es simétrico, esto se dobla ahí, se dobla, se hace el folding, y este componente de aquí me afecta al otro lado. Este componente de aquí me afecta al otro lado acá. Este de aquí me afecta ahí. Este de ahí me afecta ahí. ¿Ya? Eso puedo hacer ese cálculo preciso. Pero es el concepto, la idea por ahora. Esto es lo que se llama folding, efecto de folding, que es producto, que es la misma forma de verlo, de que las múltiples copias del espectro se trasladan. Y eso es lo que me produce el aliasing. Si yo trabajo con tonos puros, con senoidales, por ejemplo, el aliasing lo voy a ver de esta manera. Si yo tenía un tono puro ahí, en una frecuencia FM, si yo muestreo con aliasing, quiere decir que no respeto. Si yo no respeto esto, ¿ya? Entonces, lo que me va a pasar es que este tono, ¿ya? Me aparezca, por ejemplo, reflejado un poquito más arriba o un poquito más abajo, ¿ya? Dependiendo de los números. Y yo voy a escuchar, ¿ya? O yo voy a ver frecuencias que no se corresponden con la realidad. ¿Ya? Ese es el efecto principal de la ley. Ahora, ¿por qué aparecen todas estas cosas? ¿Cuál es como la parte rara que yo les decía? Cuando yo tengo una señal continua, algo así, y yo la muestreo, el muestrear una señal continua es tener esta señal continua que sucede T, ¿ya?
Y yo obtengo la señal muestrada X sub C n de t como X sub C de t multiplicada por un tren de impulsos. ¿Ya? Esto quiere decir que yo multiplico esta señal por esta otra señal. Esta señal en azul, un tren de impulsos, este tren de impulso es el que está ahí. Por lo tanto, mi señal muestreada, voy a llamarlo esta P, mi señal muestrada X de n t es igual a mi señal continua multiplicada por esta señal pulsante que es periódica, ¿se fijan? Es periódica. Esta señal periódica multiplicada por mi señal, que puede ser periódica, puede no ser periódica, la original continua, es lo que me genera mi señal muestrada. Por lo tanto, esta de aquí tiene inherentemente un periodo asociado, que viene dado por el periodo de muestreo. ¿Ya? Esto hace que, si ustedes miran las fórmulas de los pares de las transformadas de Fourier, yo tengo una señal aperiódica aquí, y tengo una señal, una transformada de Fourier que está dentro de todo el rango de frecuencia. Pero cuando yo estoy hablando de una señal discretizada, XTN, como esta señal discretizada, por mucho que yo no lo diga, es una señal periódica de periodo T, ¿ya? Asociado al periodo de muestreo, entonces cuando yo ocupo el par de transformadas DT-FT, la transformada Fourier de tiempo discreto, yo obtengo el espectro de frecuencia de este, nosotros vamos a obtener aquí un espectro de frecuencia que no es igual al de arriba, sino que es igual en aquella porción del espectro asociada al rango de frecuencias que van desde menos la frecuencia de muestreo partido por 2 hasta más la frecuencia de muestreo partido por 2. Esto significa entonces de que la periodicidad en el espectro que yo tenía de continuo, producto de esta multiplicación acá, yo no la observo finalmente, o en realidad me desligo de ella y me quedo con solamente esta copia, con la copia central. Este espectro de acá, de la señal discretizada, refleja la periodicidad del proceso de muestreo, ¿ya? Pero yo me voy a quedar siempre con el espectro, ya sea que metí las patas y generé así o no, ¿ya? Voy a quedar con un espectro que es centrado en esta zona acá. Dicho de otra manera, ¿ya? Y para resumir esto, cuando yo muestreo a un periodo T, ¿ya? Que a veces lo llamamos T o a veces lo llamamos T sub S, que es igual a 1 partido por una cierta frecuencia de muestreo, si yo llevo esto al plano de Fourier, a través de las mezclas, de las muestras, ¿ya? Con la DTFT, yo lo que voy a ser capaz de ver es todo el contenido espectral que va entre menos F sub S partido por 2 y más F sub S partido por 2. Eso es lo que soy capaz de ver. Fuera de ese rango de frecuencia absoluta, yo no veo nada, no veo absolutamente nada. ¿Ya? Esto al mismo tiempo hace que nosotros generemos un nuevo concepto de frecuencia. Nosotros tenemos la F mayúscula, ¿ya? Que se mide en Hertz. Y vamos a hablar de F minúscula, que va a ser igual a F partido por F sub S. ¿Ya? Esto es adimensional. Se mide en Hertz seconds, o sin unidad. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar frecuencia normalizada. ¿Ya? Así como teníamos T y N, ahora vamos a tener F y F chica. ¿Ya? A mí no me gusta mucho hablar de omega, que es igual a 2pi por F, y de omega, que es 2pi por F chica. ¿Ya? Yo prefiero hablar de esto porque tengo las cantidades absolutas. Entonces, cuando hagamos el análisis espectral, ¿ya? Y el análisis temporal de las señales en tiempo continuo, nosotros vamos a hablar de tiempo absoluto y de la frecuencia absoluta que se mide en segundos y en hertz.
Cuando lo llevamos al mundo discreto, nosotros vamos a trabajar con el número de muestras, n. Por lo tanto, perdimos el tiempo absoluto. ¿Ya? Vamos a tener que tener asociado aquí el valor de f sub s que nos permite recuperar el tiempo absoluto. Pero al mismo tiempo, cuando analicemos esto en frecuencia, lo que yo voy a hacer todo el rato es llevarle a ustedes siempre el espectro en frecuencia a las frecuencias absolutas. ¿Ya? Pero también lo podemos analizar sin las frecuencias absolutas, sino que con las frecuencias normalizadas, que corresponde a la frecuencia absoluta dividido por el periodo, perdón, por la frecuencia de muestreo, ¿ya? Y esto va a ser f, lo que va a hacer que nuestro análisis espectral vaya desde menos f sub s partido por 2 hasta más f sub s partido por 2, o desde menos un medio hasta un medio, cuando hable de este es para la variable f y este es para la variable f minúscula, ¿ya? Y el MATLAB le gusta hacerlo en omega, y en omega vamos a ir desde menos pi hasta, fíjese que ese es omega chico, omega grande es 2pi por f, y ahí vamos a ir de menos infinito hasta más infinito, pero en radianes en vez de hertz, ¿ya? Esto lo vamos a mirar más en detalle a partir de la clase del jueves, pero esto es súper importante, ¿ya? Porque así como hay tiempo absoluto, frecuencia absoluta, en el mundo digital nosotros vamos a hablar de estas variables, ¿ya? Y yo constantemente le voy a hacer relacionar esa con esta de acá, a través de f sub s, para que no perdamos la vista de lo que estamos hablando, ¿ya? Eso es lo que les estaba mostrando aquí. Cuando yo calculo el periodograma, ¿ya? Fíjense que este eje en frecuencia va desde el 0 hasta el 1, ahí, 1 por pi dice aquí, que es esto que está aquí. Vamos desde el 0, lo que está mostrando ese periodograma de ahí, me está mostrando este rango de frecuencia, desde el 0 hasta pi, lo que es lo mismo, que vamos desde 0 hasta un medio, ahí, si hablamos de f minúscula, o lo que es lo mismo, desde 0 hasta f sub s partido por 2. ¿Cuánto era f sub s en este caso? Era 8192, ¿cierto? Por lo tanto, el rango de frecuencia va aquí desde 0 hasta 4096 Hz. El periodograma me muestra solamente la parte derecha, ¿ya? De la frecuencia. Hay una forma de mostrarlo completo. Es como hacerlo en todo el rango de frecuencia. Hay que hacerlo a mano. Aquí te puedo dar el. No le puedo dar mucho, pero lo puedo hacer.
fijan? Ahí ajusté pedí con el periodo que me calculara nomás la respuesta en frecuencia. ¿Ya? La tengo que graficar en dB porque estaba en dB antes. Y por eso le coloco 10 por logaritmo 10 de P. Y aquí me entregaba, en W me entregaba las frecuencias, pero en el omega chico. En el omega chico, que es el que yo les había hablado acá. ¿Ya? Para pasar este omega chico a F, ¿ya? Yo lo que hago es multiplicarlo por, dividirlo por pi, ¿ya? Y después para pasarlo a frecuencia absoluta, lo multiplico por la frecuencia de muestreo partido por 2. Por eso que me da el valor ahí. Pero sigo mostrando la primera parte del espectro. Entonces, ¿ya? Este es aquí está el aquí está la densidad espectral de potencia de la señal de la risa, ¿ya? Aquí está solamente desde la mitad de las frecuencias positivas, desde 0 hasta pi, o desde 0, como dice abajo, fíjense, desde 0 hasta pi, ¿ya? Que es desde ahí, de 0 hasta pi, o lo que es lo mismo desde 0 hasta un medio, o desde 0 hasta menos FSUS medio, ¿ya? Después yo hice con todo el cambio variable que hice, llegué esto desde 0 hasta 4096, pero al mismo tiempo, por propiedades de estas cosas que ustedes seguramente vieron en complemento y en sistemas lineales, yo sé que el espectro en el lado de las frecuencias positivas es exactamente igual, es un reflejo alrededor del 0 para las frecuencias negativas. Entonces lo que hice acá fue, y eso fue lo que hice en MATLAB de manera un poco burda, ¿se fijan? Tomé el vector de frecuencias y con este comando aquí, end 2 puntos menos 1, 2 puntos 2, pesqué este punto de frecuencia y lo puse al final, ¿ya? Después, en realidad, perdón, partí desde aquí lo puse al final y les cambié el signo. Di vuelta el orden del vector, ¿ya? Y lo mismo hice con las potencias. Di vuelta el orden del vector y no tomé uno más porque el primero corresponde a la frecuencia 0. De otra manera, por ejemplo, si ustedes tienen un vector X B igual a 1, 2,
B en los puntos menos 1, puntos 2, lo que les hace es tomar el último y lo pone al principio. El siguiente, por ese, va desde el último, desciende con los índices negativos y va hasta, en este caso, hasta ese de ahí. Y, bueno, ese fue el truco que usé para tomar el vector que me daba el periodograma con las frecuencias positivas solamente y los valores de potencia positivos. Entonces los tomé, los repliqué al otro lado, le cambié el signo para alcanzar la frecuencia y el otro lo dejé igual, y ahí obtengo el espectro en la forma normal que nosotros estamos acostumbrados a verlo, que es el espectro de dos lados, ¿cierto? Con las frecuencias tanto positivas como negativas. A diferencia de este de acá, que me está mostrando solamente las frecuencias. Se fijan, se me muestra solamente las frecuencias positivas, y además, por como lo hace MATLAB, los muestra normalizados. Yo aquí mostré los dos lados, y además de no normalizarlos, los mostré esto está en Hertz, ¿ya? Este está en Hertz, y este está en dB por muestra, tal cual está, perdón, en dB, pero dB Hertz por muestra, tal cual está al otro lado. Las unidades son básicamente las mismas que aquí, pero aquí está en frecuencia, en la frecuencia absoluta, y aquí está en dB, de Hertz por muestra. ¿Ya? Vamos a volver sobre esto el día jueves con un poco más de calma, pero la idea que me interesa es que ustedes entiendan de que producto del muestreo, nosotros, por un lado, inducimos periodicidad en las señales. Al inducir esa periodicidad, vienen dos efectos. El espectro es igual, cuando hago las cosas bien, al de la señal original, pero solamente en un rango de frecuencias. Y en ese rango de frecuencias va a ser el rango de frecuencias entre menos la frecuencia de muestreo partido por 2 a más la frecuencia de muestreo partido por 1. Y después de eso, ¿ya? Como yo estoy en el mundo discreto, yo normalmente, y sobre todo en los libros, lo que hago es plotear este tipo de cosas, ¿ya? Los espectros en frecuencia, en función de lo que se llama la frecuencia normalizada. Y la frecuencia normalizada no es nada más que la frecuencia absoluta dividido por la frecuencia de muestreo. Eso hace que los valores en el eje X para este F normalizado vayan entre menos un medio y un medio. Si tengo poder de visión entre menos F sub S partido por 2 y más F sub S partido por 2, al dividir por F sub S me va a quedar claramente entre menos un medio y un medio. Si esto lo paso a radianes, como el rango de frecuencia es 2pi, voy desde menos pi a más pi, y eso es lo que está aquí, ¿ya? Y esos son básicamente los rangos de frecuencia que vamos a manejar. Y aquí está mostrado el periodograma. Vamos a ver más adelante en el curso, cuando veamos la FFT y la DFT, vamos a ver cómo se calcula a partir de la DFT y de la FFT este espectro en frecuencia que está ahí, ¿ya? Pero eso es lo que me interesa que se lleven para casa. Producto del aliasing, si yo no hago esto bien, si no corto aquí en 2048, esta cosa me va a aparecer destacada al otro lado. Ya les voy a traer el ejemplo resuelto para el próximo jueves para que lo vean. ¿Dudas? No, profe. Aquí tienen que estar No, súper profe, no, claros en lo que es muestreo y aliasing, ¿ya? Esto de aquí es muy fácil, ¿ya? Pero también es fácil de equivocarse y de hacer estos cambios en las unidades. Yo se los voy a pedir en las tareas porque es importante que lo tengan que hacer. ¿Dudas? No, ninguna. ¿No? Bueno, si no hay dudas, nos dejamos hasta tanto.